Bueno, buenos días chicos. Voy a empezar la clase. Vamos a arrancar. Voy a hablar acerca de riñón no tumoral. Y bueno, en cuanto a las generalidades, para empezar, se trata de todo lo que está relacionado a lesiones renales, descartando que sea una lesión tumoral maligna, ¿no? Suelen ser hallazgos incidentales en las técnicas de imagen y lo más frecuente que vamos a ver en la práctica son los quistes renales y también otro tipo de lesiones. Entonces, el principal desafío va a ser siempre plantearnos, cuando tengamos una lesión renal, siempre determinar su origen. Si corresponde a una lesión tumoral o inflamatoria, o vascular o pseudotumoral. Entonces, básicamente estas van a ser eh, la organización de lo que vamos a ver, de las lesiones no tumorales, no refiriéndonos al tumor renal, ¿no? Al maligno. Hay algunas lesiones renales que son benignas, como el angiomelipoma y el oncocitoma. También tenemos las lesiones quísticas, que es lo más frecuente que vamos a ver en la práctica clínica. Y para eso tenemos que recordar la clasificación de Bosnia, que ya la hemos estado viendo en clases anteriores, pero vamos a hacer un repaso. También tenemos las lesiones de origen inflamatorio. Aquí comprende la pielonefritis aguda, la crónica, y también la pielonefritis enfisematosa y granulomatosa. Por último, vamos a hablar del infarto renal y la hemorragia intrarrenal, así como lesiones pseudotumorales. Importante conocer las fases en tomografía del protocolo renal, ¿sí? Siempre tenemos una fase basal sin contraste y después unas 3 fases post-contraste, que son la fase arterial o corticomedular, fase nefrográfica o venosa y la excretora. El realce post-contraste endovenoso es una herramienta de gran utilidad en la valoración de las lesiones renales. Se considera realce positivo cuando la lesión incrementa su coeficiente de atenuación por encima de 20 unidades Hansfield. Entonces vamos a hablar primero del angiomelipoma, que es un tumor benigno sólido más frecuente. Está constituido, como su nombre mismo lo dice, por músculo liso y por vasos sanguíneos y grasa. Siempre hay que sospechar cuando es bilateral y es múltiple en esclerosis tuberosa subyacente. ¿Sí? Y si contiene grasa macroscópica, el diagnóstico es certero. ¿Sí? Tenemos que conocer los hallazgos en tomografía, en ecografía y en resonancia. En tomografía vamos a ver que es una lesión definida, heterogénea, localizada en la corteza renal más frecuentemente, y nosotros cuando le pongamos el ROI vamos a ver que es grasa, o sea, es una imagen hipodensa. Puede presentar realce, moderado y persistente. En ecografía son lesiones hiperecogénicas que se localizan en la corteza. Ya vamos a ver ejemplos. Y en la resonancia, si contiene grasa, el clásico es que sea hiperintenso en la secuencia T2 y va a suprimir en la secuencia de supresión grasa. Pero si en cambio es pobre en lípidos, va a ser hipointenso en la secuencia T2 y presentará caída de señal en la técnica fuera de fase. Acá vemos un ejemplo en la imagen de arriba, en la imagen 1, una imagen hiperecogénica en la ecografía. A su vez, en tomografía se ve hipodensa, ¿sí? La densidad, como ustedes ven, es grasa, menos de 80, y bueno, demuestra que existe grasa macroscópica en su interior. Este es el ejemplo de un angiomelipoma clásico. Y en la resonancia, como habíamos dicho acá, cuando es pobre en líquidos es hipointenso en la secuencia T2. Y va a haber una caída en la fase de odd phase por la presencia de grasa misma. O sea, lo vemos hipointenso en la secuencia in phase y se va a oscurecer más en la secuencia out phase. Tenemos también el oncocitoma, es el segundo tumor sólido benigno más frecuente. Es más frecuente en varones, generalmente es asintomático, pero puede crecer y alcanzar gran tamaño y pueden hacer síntomas como hematuria y lumbalgia.
Se trata de una lesión en tomografía hipervascularizada, o sea, va a realzar con el contraste y algunas veces presenta la cicatriz fibrosa central, hipodensa y morfología estrellada, solamente en un tercio de los casos. La arteriografía renal se describirá como un signo clásico de la vascularización en rueda de carro, con vasos periféricos que se dirigen hacia el centro de la lesión. En ecografía vamos a ver que es una masa bien delimitada, con ecogenicidad similar al resto del riñón, y ocasionalmente puede verse una cicatriz central. Y en resonancia vamos a verlo en T1 hipointenso en comparación con la corteza renal y en T2 hiperintenso. Puede mostrar también la cicatriz y por lo general realza el contraste homogéneamente. Entonces, así es como se ven los oncocitomas en la fase sin contraste arriba a la izquierda. Tiene parecida la densidad con el riñón y cuando se pasa a contraste va a realzar de manera heterogénea, ¿sí? Asimismo va a verse en la fase venosa y va a disminuir en la fase excretora. Bueno, y para hablar acerca de los quistes renales hay que saber la clasificación de Bosnia y hay que saber que se basa su clasificación en cuanto a si tiene o no calcificaciones, tabiques o septos. Hay que verle también la pared del quiste y también si presenta componente sólido. Siempre que nos encontremos ante los hallazgos que la densidad sea mayor a 20 o que tenga calcificaciones o que tenga septos o loculaciones de un quiste o un engrosamiento parietal o nodularidad o que realza con el contraste, hay que ponerle atención porque hay que descartar que se trate de una masa quística, ¿sí? Que es el inicio, puede ser el inicio de un carcinoma, ¿no? Entonces empezamos a revisar la clasificación de Bosniak, el tipo 1, ya sabemos que es un quiste bien definido, la pared es fina, ¿sí? Menor a igual a 2 milímetros y su contenido es homogéneo, ¿sí? Generalmente no presenta septos y no presenta calcificaciones, aunque su pared puede captar el contraste. Pero bueno, básicamente es lo que vemos en este ejemplo. Son quistes simples, son quistes que las paredes no tienen engrosamiento, no tienen nodularidades, no tienen septos ni tabiques. Es un quiste no complicado, es lo más frecuente que vamos a ver en tomografía, ¿sí? Vemos otro ejemplo acá en tomografía a la izquierda, la pared es lisa y el contenido es homogéneo. Y en su ejemplo en ecografía a la derecha, también en el polo inferior del riñón vemos una imagen compatible con un Bosniak 1. En resonancia también lo vemos así, fino, la pared y el contenido homogéneo. En este caso vemos una imagen T2 coronal y axial y vemos un quiste con señal que es igual a líquido cefalorraquídeo, es intenso. En Bosniak 2 ya empiezan a tener septos escasos, no son múltiples septos, sino son escasos, 1 a 3 se define el escaso. Y son finos, menor de 2 milímetros, que pueden realzar cualquier septo sin realce y puede haber calcificaciones. También, así como el 1, generalmente no requieren seguimiento, ¿sí? Y también tienen una pared fina, menor a 2 milímetros. Es lo que vemos en la imagen. Entonces, básicamente, los tabiques son finos, menos de 1 milímetro. Calcificaciones pueden ser finas también. Y también se engloba en esta clasificación a los quistes hiperdensos que tengan menor de 3 centímetros. Porque si son mayores a 3 centímetros, ya son 2F. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de un quiste con finos septos. Bosniak tipo 2. En ecografía como en tomografía. Aquí también en la imagen de la derecha vemos una imagen ecográfica y vemos un quiste con finos tabiques en su interior. Bosniak 2. Y acá al lado izquierdo vemos un quiste hiperdenso, menor a 3 centímetros. Entonces, Bosniak 2. También aquí se ve en resonancia un quiste, pero que tiene un fino tabique, ¿no? Bosniak 2. Y 2F ya ocurre cuando hay múltiples tabiques o cuando la pared esté mínimamente engrosada en 3 milímetros, con realce, ¿sí? Y los septos incluso pueden estar mínimamente engrosados, ¿sí? De 3 milímetros. O, como dije, múltiples septos, es decir, mayor a 4, y pueden estar mínimamente engrosados. A estos 2F significa 2, se llama 2F de 2, del inglés follow, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento aquí a partir de acá.
Bueno, sigamos. También se define 2F a una masa quística, resonancia con contenido heterogéneo hiperintenso en secuencias T1, con saturación grasa sin contraste. ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? ¿Cuál va a ser la actitud? La actitud va a ser de seguimiento, generalmente a los 6 meses, luego a los 12 y después cada año hasta cumplir los 5 años. Entonces, características de 2F en Bosniak: múltiples sectos, calcificaciones gruesas o nodulares, suave refuerzo de pared y los quistes hiperdensos en tomografía mayor a 3 centímetros. Aquí vemos un ejemplo: un quiste con mayor número de septos pueden estar engrosados y pueden realzar discretamente con el contraste. Aquí también vemos otro ejemplo: quistes con múltiples septos finos o mínimo engrosamiento de la pared o septos que pueden realzar. Acá también en el lado de la izquierda vemos una tomografía con contraste endovenoso. Es un corte axial y muestra una imagen quística que está calcificada, está gruesa. ¿Sí? Y en el lado derecho vemos una imagen ecográfica en el que vemos múltiples sectos que tienen aspecto cálcico. Aquí también en resonancia, una imagen T1 coronal con saturación grasa y que vemos una masa quística multiseptada con sectos de grosor menor de 4 que realza. Y aquí también vemos una imagen con contenido heterogéneo hiperintenso. También vemos una imagen quística con contenido hiperintenso heterogéneo y se la clasificó como Bosniak 2F. Aquí también vemos otros ejemplos: al lado izquierdo una masa quística con contenido hiperintenso heterogéneo y en el lado derecho una imagen coronal con saturación grasa en la que vemos una masa quística con contenido heterogéneo. Bueno, y pasando a otra clasificación, la Bosniak 3, ya aquí existe una masa quística con una pared o uno o más septos engrosados mayores de 4 milímetros o realce irregular de los bordes obtusos menor de 3 milímetros. Esto ya se considera que la mitad, o sea, el 50% tiene la probabilidad de ser maligna. Y bueno, hay que evaluar otros factores, ¿no? Como la pérdida de la función renal y la morbilidad asociada a un tratamiento activo. Entonces vamos a ver ejemplos de estos. Aquí vemos una imagen, una lesión heterogénea con áreas quísticas, calcificaciones periféricas en el lado izquierdo y también tienen sectos en su interior de hasta 3 milímetros de grosor. Pueden realzar con el contraste. Entonces básicamente son quistes con septos o paredes más engrosadas, más irregulares y pueden captar irregularmente sin que se vean claras captaciones nodulares. Aquí en la imagen en resonancia vemos en el lado izquierdo una masa quística con septos engrosados, pero son mayores de 4 milímetros, son muy gruesos. En T1 a la derecha, en coronal, con saturación grasa, vemos también que existe un realce irregular de los septos. Bosniak 3. Aquí también otra imagen en resonancia. En T2 coronal vemos una masa quística con septos engrosados mayores de 4 milímetros. Aquí se puede ver que estos septos son muy gruesos y son mayores a 4 milímetros. Ahí lo clasificamos como Bosniak 3. Asimismo, también en el lado derecho vemos que puede presentar este realce. Y por último, los Bosniak 4 ya son masas quísticas con uno o más nódulos captantes de bordes obtusos mayores a 4 milímetros o nódulos de cualquier tamaño de bordes agudos. O sea que ya empiezan a aparecer las imágenes nodulares en el propio quiste, ¿sí? Aparte de que puede haber los septos engrosados y todo esto. Pero esta es la característica del Bosniak 4. 90% tiene probabilidad de ser maligno y ya la actitud, así como el 3, generalmente es quirúrgica. Entonces vemos acá en la imagen a la derecha una tomografía de corte coronal. Esta masa quística tiene una captación nodular, ¿sí? Tiene dos, ¿sí? Y aquí en la imagen a la izquierda también lo podemos ver. Entonces este es un resumen de la clasificación de Bosniak. Ya dijimos, Bosniak 1 no tiene tabiques, el 2 tiene finos tabiques, el 2F, los septos pueden realzar o son múltiples septos, no son escasos. El 3, bueno, lo que dijimos son más gruesos, los engrosamientos. Y el 4, pues vemos ya los nódulos, propiamente dicho.
Acá hay un resumen para que se vea más o menos todo lo que he hablado. Y bueno, la malignidad intermedia lo tiene el tipo 3 y la alta probabilidad de malignidad el tipo 4. Por último, para hablar acerca de las pielonefritis, estos son las infecciones del riñón. Realmente primero tenemos que ver cómo es la anatomía normal en el realce. Aquí esta es una tomografía normal, ¿no? Vemos una imagen sin contraste arriba a la izquierda, luego la fase arterial. Así debería realzar. Generalmente se tiene que ver una diferenciación de la corteza y la médula. Y abajo a la izquierda está la fase venosa y abajo a la derecha la fase de uroscreción. Realmente así tiene que ver el riñón. Pero en las pielonefritis esto cambia, ¿no? Empiezan a aparecer unas imágenes hipodensas a nivel de la corteza, ¿sí? Entonces es una enfermedad que puede producirse por dos mecanismos. Infección ascendente, 85% de los casos generalmente viene de la vejiga y asciende hacia el riñón. Y generalmente el germen implicado ante esto es la Escherichia coli. Puede haber diseminación hematógena en 15% de los casos, siendo el estafilococo aureus el agente causal. Da clínica de fiebre, dolor en flanco, generalmente se acompaña con laboratorio, con piura y leucocitosis. Así lo vamos a sospechar cuando el paciente tenga esta clínica y hay que ir a buscarlo. Y el mejor estudio para evaluar una pielonefritis siempre pues, va a ser una tomografía, ¿no? Por el tema del contraste. Entonces, aunque podemos empezar con una ecografía, realmente 80% la ecografía es normal, es lo que tenemos que saber, pero pueden otro 20% dar algunos indicios, como ver el edema generalizado por inflamación, pueden encontrar una dilatación del sistema excretor sin una causa que lo justifique, puedo también encontrar en la ecografía un absceso ya bien definido, como una masa vascular bien definida con pared y refuerzo posterior, o área de hipoperfusión mediante estudio Doppler, que básicamente eso es. Y en la tomografía, ¿qué es lo que vamos a ir a buscar? Los riñones generalmente aumentan de tamaño y existen áreas hipodensas en forma de cuña que representan el edema o necrosis que se extienden desde la papila hasta la corteza renal. Bien, puedo encontrar áreas hiperdensas como hemorragia. Las zonas afectadas presentan menos realce que el resto del parénquima, que traduce el vasoespasmo o edema. Engrosamiento de la fascia renal, se puede acompañar de engrosamiento de la fascia renal y alteración de la grasa perirenal. Esas son las características tomográficas. También puede en la fase uroexcretora haber retardo de la eliminación de contraste por alguna obstrucción tubular, por células inflamatorias y detritus. Entonces así se ve en ecografía, arriba a la izquierda, riñón aumentado de tamaño. En el Doppler generalmente vemos una zona que no está perfundida. Y abajo es una imagen de un absceso renal, ¿no? Una imagen con paredes engrosadas y bueno, en contexto clínico se evalúa. Esta es una imagen de una pielonefritis aguda. Generalmente vemos que hay imágenes aquí en la corteza que son hipodensas. Algunos la definen como radiada, ¿sí? Se pierde lo que vimos normalmente. Y bueno, vemos alteración de la grasa y vemos el líquido también, un escaso líquido libre alrededor perirenal. Entonces, cuando veamos esto, generalmente no necesariamente lo podemos ver en la arterial, sino también hay que mirar las otras fases, la venosa y la excretora que nos entra. Y hay que ventanear bien también, o sea, ampliar el centro y ancho de ventana para que podamos verlo mejor, ¿no? Entonces aquí también vemos un ejemplo de una pielonefritis, imágenes hipodensas corticales, ¿no? Aquí también otro ejemplo que hay que ventanear bien. Aquí en la arterial, si bien es cierto, casi no se ve, pero en la fase venosa vemos que a nivel cortical existen imágenes hipodensas, que también se pueden ver acá abajo a la derecha, en la fase uroexcretora. Esas imágenes hipodensas corticales, radiadas, que van de corteza a médula, son las imágenes hipodensas que son hallazgos en la pielonefritis. Este es un corte coronal y aquí también lo podemos ver. ¿Sí? Vemos acá en la imagen la derecha, en el polo superior del riñón derecho, la imagen hipodensa, y en el riñón izquierdo también, en forma de cuña. ¿Sí?
Las pielonefritis crónicas son generalmente cuando ya el paciente tiene múltiples pielonefritis agudas y empiezan a haber cambios generalmente en la morfología del riñón. O sea, ya vemos un riñón asimétrico con respecto al contralateral. Puede haber incluso realce de las paredes del sistema colector, que es lo que vemos abajo, acá en la imagen del centro abajo. Y bueno, vemos un riñón totalmente que la cortical, de este caso en el lado derecho, ha disminuido. O sea, está asimétrico y se adelgazó la cortical. Generalmente son hallazgos crónicos que hay que ir a buscar. Y bueno, lo otro es el absceso renal, que puede ser el resultado de una pielonefritis que no se cubra, que vemos una imagen generalmente de paredes gruesas, que puede no solamente confinarse al riñón, sino que puede extenderse y puede aumentar de tamaño y alterar toda la grasa perirenal, formar líquido. Y bueno, y la pared generalmente es engrosada y realza con el contraste de la pared, esa es la característica. Entonces, el principal diagnóstico de la pielonefritis siempre serán los infartos renales, y hay que diferenciarlos en cuanto a la morfología y el realce. Generalmente la pielonefritis a veces en algunas fases las puedo ver, pero generalmente cuando hace un infarto lo veo en todas las fases con contraste, ¿no? Generalmente. Y en la morfología generalmente también difieren. Entonces, y hablando acerca de la pielonefritis enfisematosa, esto ocurre generalmente en pacientes diabéticos, en 85% o 100%. También tienen fiebre, vómitos y dolor en el flanco. Tienen una alta tasa de mortalidad. Generalmente son infecciones necrosantes en el parénquima y los tejidos perirenales por gérmenes formadores de gas, como la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus mirabilis, ¿sí? ¿Qué voy a encontrar en tomografía? Generalmente voy a encontrar lo que es este gas. Y el gas se ve como aire y es, por lo tanto, son imágenes hipodensas, ¿no? Con densidad de aire. En el riñón, que puede ser confinado al riñón o puede extenderse fuera del riñón. Por lo tanto, hay unos grados. El grado 1, cuando el gas está en el sistema colector, se llama pielitis enfisematosa. El grado 2, cuando el gas está en el parénquima renal sin extensión al espacio extrarrenal. Y grado 3, cuando se extiende el gas o hay presencia de un acceso en el espacio perirenal o se extiende el gas o acceso al espacio perirenal y extensión a los tejidos adyacentes, como el psoas. Y tenemos un grado 4 cuando es bilateral, el enfisema, o pielonefritis enfisematosa en un riñón único. En la ecografía vamos a ver un aumento de tamaño renal con focos ecogénicos. Bueno, y el ejemplo es este, ¿no? En tomografía vemos acá unas imágenes que tienen una densidad de aire en el propio riñón. Esto nos puede orientar a que sea una pielonefritis enfisematosa. Aparte de los signos inflamatorios que tiene pues, el riñón, ¿no? Como el aumento de tamaño y la rarefacción de la grasa adyacente. Y así también en ecografía, en el lado izquierdo, un ejemplo. Acá también vemos otro ejemplo, que aquí el aire se ha extendido hacia a la fascia, ¿sí? Se ha salido del riñón y ahí está a nivel de la fascia posterior. Bueno, hablar de la pielonefritis santo-granulomatosa, que es una enfermedad inflamatoria que ocurre a consecuencia de infección crónica del parénquima renal. Se asocia con frecuencia bacteriuria e infección del tracto urinario ascendente a un cálculo renal o generalmente coraliforme o anomalías congénitas en el tracto urinario. Bueno, ¿qué vamos a encontrar aquí? Los hallazgos en tomografía son un riñón aumentado de tamaño. Podemos encontrar el cálculo coraliforme, y que se acompaña con una pelvis contraída, pero los cálices están dilatados, o masas focales de baja densidad de 10 a 15 unidades en las porciones afectadas del riñón, que son los cálices dilatados, o áreas focales de destrucción parenquimatosa. Entonces, en el estudio con contraste se observará mínima o nula excreción del contraste urográfico. En la ecografía también, aumento de tamaño, ya no encontramos una diferenciación corticomedular, sino se sustituye por colecciones líquidas, que son los cálices dilatados, o áreas de destrucción parenquimatosa, y pueden encontrar el cálculo coraliforme. Esta es una imagen, veamos acá a la derecha la tomografía, la pelvis contraída, pero los cálices están dilatados y aparte se asocia al cálculo coraliforme, ¿no? También ecografía, vemos los cálices también acá a la izquierda, dilatados.
¿Sí? Y por último hablar acerca del infarto renal y la hemorragia intrarrenal. ¿Sí? En cuanto a la patología vascular. Dijimos que el infarto renal era el principal diagnóstico diferencial de la pielonefritis. Y bueno, resulta de la interrupción del aporte sanguíneo a una parte o a todo el riñón. Sus causas son la ateromatosis vascular, el tromboembolismo, la disección aórtica o de la arteria renal o trauma renal generalmente. ¿Qué voy a encontrar generalmente en la tomografía en el infarto renal? En fase postcontrante endovenoso se observa un defecto de perfusión con morfología también que puede ser en cuña de bordes netos y rectilíneos. Y en ocasiones se pueden observar áreas de hipercaptación marginal cortical que se llama el signo del borde cortical, que corresponde al flujo de las arterias capsulares colaterales. Es decir, que veo una imagen hipodensa, pero a nivel externo vemos una hipercaptación de la parte externa, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? En ecografía vamos a ver ausencia de perfusión en el examen Doppler Color. Puede ser completa o en parches si se afectan las arterias segmentarias. Y con el tiempo las regiones infartadas disminuyen de tamaño, convirtiéndose en cicatrices hiperecogénicas. Entonces, este es un ejemplo. Miren que aquí ya es más, se ve más notorio. Esta es una imagen contrastada, que esta área de parénquima no realza cuando debería realzar. Entonces, es signo de que está necrosado, que está infartándose, ¿no? Pueden estar en cualquier polo, generalmente lo vemos acá en la corteza. Y bueno, y en cuanto a lesiones traumáticas, son las lesiones traumáticas renales. Nos vamos a basar en la clasificación de la American Association for the Surgery of Trauma, la cual está basada en la descripción quirúrgica del daño renal e incluye lesiones parenquimatosas, vasculares y el sistema colector. Existen 5 grados. El grado 1 de lesión vascular es cuando existe solo un hematoma subcapsular o contusión sin laceración. Su tratamiento va a ser conservador. El grado 2 de lesión renal es cuando la laceración es menor de 1 centímetro de profundidad, pero no tiene que afectar el sistema colector. Por lo tanto, no hay evidencia de extravasación de orina del contraste, ¿no? O un hematoma perirenal que está confinado dentro de la fascia perirenal. Realmente su tratamiento aquí también es conservador, con vigilancia activa. Y el grado 3 de la clasificación, ya la laceración es más grande, mayor de 1 centímetro, pero todavía no involucra el sistema colector. O una lesión vascular o sangrado activo confinado dentro de la fascia perirenal. Ya vamos a ver ejemplo. La, la fase, o sea, el grado 4 ya ocurre una laceración que involucra el sistema colector con extravasación urinaria. Entonces, aquí empiezan a aparecer los urinomas. El contraste, o sea, se sale del sistema excretor. Entonces también podemos clasificar acá los infartos segmentarios secundarios a trombosis o laceración de la rama segmentaria de la arteria renal. Y también se engloba aquí la lesión de la arteria y o vena renal con hemorragia contenida, un pseudoaneurisma. Tratamiento generalmente el grado 4 es quirúrgico y el grado 5 ya es cuando el riñón está totalmente destruido, totalmente fragmentado, es lo que se llama estallido renal. Hay desvascularización renal completa, sea por trombosis de la arteria renal, secundaria de disección traumática o por abulsión del hilio renal. También tiene que ser quirúrgico. Entonces aquí vemos los grados, en lo que dije, grado 1, vemos acá hematoma subcapsular, no expansivo, sin laceración parenquimatosa. Buen pronóstico. El grado 2, vemos aquí que ya está afectado el riñón, aparte entonces hay un hematoma que aunque no es expansivo, es perirenal, está confinado al recto peritoneo y se acompaña de la laceración que tiene que ser menor de 1 centímetro en la corteza renal. Como no afecta al sistema colector, no hay extravasación urinaria. El grado 3 ya es mayor a 1 centímetro. Y bueno, depende del pronóstico de la estabilidad hemodinámica del paciente, pero todavía no está afectado el sistema colector. En el grado 4 ya se afecta, como vemos en esta imagen, el sistema colector. ¿Sí? Esto puede hacer que el contraste se salga del sistema colector y venga y se salga y bueno, pase por acá y se vaya, extienda hacia afuera, ¿no? Entonces la laceración sobrepasa la corteza y alcanza la vía urinaria.
Puede haber acá también lesiones de arterias y venas renales con hematomas contenidos. Bueno, y el grado 5 ya es el estallido o destrucción del total del riñón. La vascularización se afecta totalmente, hay avulsión del pedículo o de vascularización renal, o sea, puede estar infartado el riñón. ¿Sí? Este es un ejemplo de un grado 1, hematoma subcapsular. Grado 2, y vemos aquí la laceración, lo que es lo que vamos a ir a ver, a buscar, ¿no? La laceración renal. Sí, es grado 2 cuando es menor de 1 y grado 3 cuando es mayor de 1. Y bueno, este es un ejemplo de tipo 4 en que miren cómo el contraste, o sea, está afectado ya la vía urinaria. Hay también infarto renal y bueno, todo esto es hemorragia, ¿no? Hay que medirlo con el ROI. Y el grado 5 ya se pierde completamente la arquitectura del riñón, por todo lo que se conoce como el estallido. Lo vemos. Está infartado totalmente, o sea, se ve la zona de necrosis en el riñón, a diferencia del derecho, vemos un riñón que no tiene vascularización. Por último, para terminar, de lesiones pseudotumorales que nos pueden hacer confundir también con tumores, que son lesiones que pueden simular lesiones sólidas renales y deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial. Tenemos las lobulaciones fetales, la joroba renal, la duplicación piélica y la hipertrofia de la columna. ¿Qué son las lobulaciones fetales? Son pliegues normales que aparecen en los riñones durante el desarrollo fetal. Entonces se forman debido a la segmentación del parénquima renal en lóbulos durante la etapa embrionaria. En la mayoría de las personas las lobulaciones desaparecen con el crecimiento porque la corteza renal se alisa, pero en algunas personas pueden persistir en la edad adulta. Entonces, por lo tanto, es una variante anatómica, es lo que vemos en la flecha negra acá arriba a la izquierda. Entonces, cuando estas persisten pueden presentarse como pseudotumores, que hay que saber diferenciar, ¿no? Generalmente tienen localización típica, generalmente pueden estar en los polos, pero se conserva la estructura interna normal del parénquima. No va a haber distorsión del sistema colector ni cambios vasculares. Generalmente son benignas, son asintomáticas. Hay que ver también el cuadro clínico del paciente, porque generalmente los tumores, generalmente estos sí distorsionan el parénquima, hay alteraciones del flujo y cambian la estructura del riñón generalmente. ¿Sí? Entonces nos va a servir, por ejemplo, la ecografía para poder distinguirlas. ¿Sí? No tiene bordes irregulares y no tiene vascularización anormal. La duplicación piélica es la duplicación del sistema colector renal. También es una variante una anomalía congénita en que un riñón tiene dos sistemas pilocaliciales separados, que pueden drenar hacia dos ureteres independientes o hacia un ureter que se fusiona en algún punto antes de llegar a la vejiga. ¿Sí? Y también tenemos la hipertrofia de la columna de Bertin, que es simplemente una variante anatómica en la que una porción del tejido cortical del riñón se extiende hacia el interior de la médula. Eso, de las pirámides renales. Y este tejido cortical engrosado puede parecerse a una masa, y es lo que hay que diferenciarlo de un tumor renal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre? Ocurre como resultado de que se hipertrofian las columnas de Bertin anatómicas, que son estructuras normales que separan a las pirámides renales. Generalmente se lo veo en los polos, y bueno, eso es lo que hay que diferenciar, que es básicamente una variante anatómica sin una relevancia patológica, ¿sí? Y no hay que confundirlo con tumor renal. Y la joroba renal es también una variante anatómica en la que hay una protuberancia o convexidad en el contorno externo del riñón, generalmente en el polo medio superior. Y esta forma puede parecer anómala en estudios de imagen, pero generalmente no representa una lesión patológica. Se dice que es más frecuente de hallar en el riñón izquierdo y se piensa que se debe a la presión ejercida por el vaso sobre el riñón durante el desarrollo, lo que puede moldear su contorno. Y bueno, generalmente es una condición normal que no requiere tratamiento ni seguimiento. Y bueno, este es un ejemplo de lobulaciones fetales en ecografía. Y bueno, eso sería todo, ¿sí? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?